Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Vamos a hablaros hoy de algo que generalmente puede provocaros muchas dudas, no saber cómo actuar, y luego pues me centraré más en la gente que más problemas se puede dar, que es cuando nos bañamos, si vamos mucho al agua, si nadamos, sobre todo la gente que hace surf o que nada travesías. Usar tapones, no usar tapones, qué problemas podemos tener, por qué tenemos esos problemas. Bien, como inicio, de forma general, personas que tampoco estén todos los días entrando al agua, que no compitan, que no entren en la natación todos los días, si no tienes ningún problema de oído, no tienes eczemas, no sueles hacer tapones, mi consejo es no usar nada, no ponerse nada en el oído. Vamos ahora a la gente que más va. ¿Qué pasa a la gente que nada mucho, que sobre todo en mar, sobre todo que se mete agua que está fría? ¿Qué es lo que les pasa y por qué luego empiezan a tener problemas? Pues el estar sometido al agua fría lo que hace es que el conducto, que tiene esta forma, pues el hueso vaya creciendo y vaya cerrando el conducto. Es lo que se llama exóstosis, es una patología muy típica de la gente que nada mucho. Al pasar esto, el conducto se vuelve más estrecho y además se hace una especie de culo de botella, de tal manera que por dentro de esa obstrucción la cera que se acumula se limpia con más problema, y por eso la gente que va mucho a nadar de repente le entra agua y le cuesta mucho sacarla. No es que le cueste sacar el agua, es que su cera se hincha y esa cera no se limpia bien. Como su conducto es más estrecho, es más fácil que hagan tapones de cera más rápido y se les bloquea el oído. Ya hemos hablado en otro vídeo de los tapones de cera. Pues en esos casos, como su conducto es muy estrechito y además hace esa especie de culo de botella, no se limpia bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en estos casos igual sí es aconsejable ponerse tapones para bañarse, para entrar al agua, pues porque esté más protegido el conducto de ese agua fría y también para que la cera se llene de menos agua. Aparte, pues eso, en estos nadadores y en la gente que hace surf es fácil que debido a que se acumula ahí más y se limpia peor el oído tengáis más infecciones. Y las infecciones son fundamentalmente por humedad en el conducto, porque las bacterias les interesa ese ambiente húmedo. Con lo cual el ponerse tapones también nos ayuda porque mantenemos el conducto algo más seco, aunque ningún tapón lo seca del todo, lo mantenemos algo más seco. En general, si entráis mucho y soléis tener infecciones, mi consejo es que uséis tapones. Lo único que es necesario es tapar la entrada, no usar tapones que se metan mucho al conducto, porque esos luego puede ser complicado quitarlos, algo que bloquee la entrada. Y como consejo mío, yo os diría que os deis una capa de vaselina por fuera, porque la vaselina ya de por sí repele el agua, y el agua que pase dará con el tapón y no pasará tampoco. De todas maneras, esas exóstosis, esos problemas de oído, sí que es importante ir controlándolos periódicamente, porque llega un momento que pueden cerrar del todo el conducto. Y la solución, si las exóstosis van a más, es operarlas. Habría que ir a quirófano, fresar ese hueso y a volver a hacer un conducto nuevo para que ese oído tenga una forma anatómica normal. Cualquier duda que tengáis de estas cosas, pues estamos aquí para que nos las preguntéis. Tenemos la caja de comentarios debajo, podéis compartirlo, podéis pasaros por aquí si tenéis que preguntar algo y estaremos encantados de ayudaros en lo que sea posible. Os agradecemos que estéis ahí viendo nuestros vídeos, esperemos que os gusten y nada, hasta la próxima, un saludo.